Voy a hablar sobre la arteritis de células gigantes. Este es el guión que seguiré en mi presentación. Haré un repaso pues, a modo más académico de lo que es la enfermedad para, antes de concluir, comentaros un poco el protocolo que hemos implementado en nuestro servicio y que está al uso de toda la OSI. La arteritis de células gigantes, también conocida como arteritis de la temporal o arteritis de Horton, es una vasculitis sistémica que afecta a arterias de mediano y gran calibre, sobre todo, y que por lo general se acompaña o precede de inflamación sistémica. Es la forma primaria más común de vasculitis en Estados Unidos y en Europa. Ocurre casi exclusivamente en individuos mayores de 50 años y la incidencia va aumentando con la edad hasta alcanzar su pico máximo a los 70-79 años de edad. Las mujeres se ven aproximadamente afectadas en 3 veces más que los hombres y las cifras de incidencia más elevadas son las reportadas por los países escandinavos, sobre todo de Noruega. Aquí os coloco una tabla que ilustra estas incidencias, ¿no? Tenemos aquí, tenemos aquí las incidencias elevadas pues, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, para que después vayan cayendo hasta que los países del sur de Europa y de Mediterráneo, pues esas tasas bajan de 10 por cada 100.000 pacientes mayores de 50 años. La etiología es desconocida, no obstante, los factores genéticos tienen una clara influencia. Predomina en la raza blanca y existe una tendencia a ocurrir con mayor frecuencia en personas de la misma familia. Diversos estudios describen la asociación de la arteritis de células gigantes con genes localizados en el complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo con alelos del HLA-DR-B104. Otros estudios describen asociaciones entre polimorfismos genéticos y aspectos concretos de la enfermedad, como pueden ser el riesgo de complicaciones isquémicas asociadas con una variante funcional del gen del factor de crecimiento endotelial vascular. Diferentes estudios apuntan hacia la posible implicación de agentes infecciosos en el desarrollo de esta enfermedad. En concreto, en Dinamarca se describió un aumento de la incidencia de la arteritis, coincidiendo con picos epidémicos de Mycoplasma pneumoniae, de Chlamydia pneumoniae y Parvovirus B19. También se ha relacionado con infecciones del virus parainfluenza. Otros estudios han encontrado una distribución estacional de la enfermedad y otros factores, como pueden ser el tabaquismo y la hipertensión arterial, se ha visto que podrían modular la expresión clínica de la arteritis, favoreciendo el desarrollo de complicaciones isquémicas asociadas a esta vasculitis. En la arteritis hay un proceso inflamatorio originado en la adventicia de la pared vascular, mediado fundamentalmente por linfocitos T y macrófagos, que da lugar a la liberación de citocinas proinflamatorias, que son los responsables de la respuesta inflamatoria sistémica característica de esta vasculitis. Por otro lado, la hiperplasia concéntrica de la íntima desarrollada en el contexto de dicho proceso inflamatorio y la consecuente oclusión de la luz vascular serán los responsables del desarrollo de eventos isquémicos. Un posible agente infeccioso podría ser el desencadenante de la activación de las células dendríticas localizadas entre la adventicia y la capa media de las arterias. Estas células expresan un toll-like receptor cuyos ligandos activan e inducen su diferenciación en células efectoras productoras de citocinas. A las células dendríticas diferenciadas se les atribuye un papel patogénico determinante. Expresan CD83 y CD86 y le liberan interleuquina 8, reclutando así células TCD4, mientras que también liberan citocinas clave para la diferenciación de dichos linfocitos T.
En la arteritis de células gigantes se han identificado dos linajes distintos de células C. Las TH1, cuya diferenciación está inducida por interleuquina 12 e interleuquina 18, y las células TH17 moduladas por la presencia de interleuquina 1, 6 y 23. Ambos linajes intervendrán en vías inmunes independientes mediadas por citocinas diferentes, ¿no? Las células TH7, mediante la liberación de interleuquina 17, modularán las células endoteliales, las células del músculo liso vascular, los fibroblastos y las células estromales de la médula ósea, y las células TH1, mediante la liberación de interferón gamma, pues actuarán sobre los macrófagos, las células endoteliales y las células citotóxicas. Y ya con lo que respecta a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones craneales clásicas de la arteritis, como la cefalea, la hipersensibilidad del cuero cabelludo, la claudicación mandibular, el dolor facial, se deben a una afectación vasculítica de la arteria carótida externa, mientras que el desarrollo de las complicaciones isquémicas visuales son resultado del daño vasculítico en las arterias ciliares posteriores, que son ramas de la arteria oftalmica, que a su vez deriva de la carótida interna. Entonces, vamos a desglosar un poquillo, ¿no? La cefalea es la manifestación más frecuente y típica de la arteritis de células gigantes, ocurre en al menos un 80% de los pacientes, generalmente es bitemporal o holocraneal, la refiere el paciente como de comienzo reciente, de inicio brusco en el tiempo, distinta de las que ha padecido anteriormente. Un 40% de los pacientes padecen claudicación mandibular, que es un dolor mandibular desencadenado por la masticación, y las complicaciones visuales ocurren en hasta un 20% de los pacientes, siendo causa de ceguera en un 10% de estos pacientes. En la mayoría de los casos son resultado de una neuropatía óptica isquémica anterior, pero menos frecuentemente también pueden ser resultado de una oclusión de la arteria central de la retina o de un infarto occipital en el contexto de accidente cerebrovascular. Los episodios de pérdida visual transitoria, presentados como amaurosis fugaz, a menudo preceden el desarrollo de esta pérdida visual definitiva. Aunque la polimialgia reumática puede ser una entidad aislada, un 40-50% de los pacientes con arteritis de células gigantes presentan polimialgia reumática asociada. La enfermedad neurismática aórtica como complicación tardía se puede ver en el seguimiento de estos pacientes y con mayor frecuencia afecta a la aorta torácica. Además de las manifestaciones clínicas isquémicas, la respuesta inflamatoria sistémica puede dar lugar a una serie de síntomas constitucionales, tales como febrícula, hiporexia, astenia, que refieren hasta un 2/3 de los pacientes. Un 10% de los casos pueden presentar fiebre y nada. Bueno, aquí como veis, el espectro de las manifestaciones clínicas es muy variado. Por un lado, tenemos pacientes con unos síntomas craneales típicos, bien definidos, con una alta frecuencia de biopsia de arteria temporal positiva, reconocidos, diagnosticados precozmente. Por el otro lado, tenemos los pacientes con afectación predominante de grandes vasos, frecuentemente no tienen síntomas craneales. Los síntomas al inicio de la enfermedad son a menudo sutiles, no específicos, requieren prueba de imagen para el diagnóstico y este se acaba retrasando. Y aquí en medio muchos pacientes presentan características superpuestas y las han denominado con afectación mixta. La exploración física puede revelar unas arterias temporales engrosadas, tortuosas, dolorosas a la palpación, con un pulso disminuido o ausente. Algunos pacientes pueden presentar carotidinia y ante la presencia de un soplo aórtico y una claudicación o asimetría de pulsos en extremidades superiores,
Este hallazgo de la exploración física nos debe hacer sospechar que hay una afección de grandes vasos. Seguimos con el diagnóstico. El hallazgo de laboratorio más característico es la elevación de los reactantes de fase aguda, tanto la velocidad de sedimentación globular como la proteína C reactiva. Más de un 95% de los pacientes presentan niveles de VSG por encima de 50 milímetros la primera hora. Y estos parámetros, estos reactantes de fase aguda, no solo son útiles en el diagnóstico, sino que se ha visto también que son de utilidad para el seguimiento de estos pacientes, ya que suelen elevarse en caso de recaídas de la enfermedad. Pueden existir también otras alteraciones analíticas, las propias de procesos inflamatorios crónicos, como son anemia o trombocitosis. La biopsia de arteria temporal es la prueba fundamental para confirmar el diagnóstico. Dada la afección parchada y focal, es necesario obtener una muestra con unos 2-3 centímetros de longitud y que se debe tomar preferiblemente del lado con mayor clínica. Sin embargo, esta biopsia puede ser negativa en un 10-20% de los pacientes, en cuyo caso, y si estamos ante una fuerte sospecha, pues habría que sopesar la realización de la biopsia de la arteria contralateral, puesto que esta incrementa en un 10% el rendimiento diagnóstico, ¿no? El hecho de realizar la biopsia bilateral. La biopsia se ha de realizar tan pronto como sea posible y su demora no debe de retrasar el inicio del tratamiento en ningún caso, puesto que sigue siendo diagnóstica hasta unos 15 días después de iniciar el tratamiento con glucocorticoides. Esta histología se caracteriza por una rotura de la lámina elástica interna junto con la presencia de un infiltrado inflamatorio crónico y que está compuesto en su mayor parte por macrófagos y células T. El 70-90% son CD4 positivas y en el 40-60% de los casos se observan células gigantes multinucleadas, que es un poco lo que da el nombre a la enfermedad. En esta tabla quedan recogidos los criterios de clasificación propuestos por el Colegio Americano en los años, bueno, en 1990. Estos criterios son de especial utilidad en pacientes que tienen biopsia negativa, porque para el diagnóstico pues requerían 3 de los 5, entonces en pacientes en que la biopsia es negativa pues lo podemos clasificar. No obstante, estos criterios no son unos criterios diagnósticos, sino que en su día se idearon más para comparar vasculitis que no como criterios diagnósticos. En los últimos años se han producido importantes avances en el uso de las técnicas de imagen, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de estos pacientes. La ecografía de la arteria temporal ha demostrado ser una de las pruebas más útiles, permitiendo detección de diferentes lesiones como estenosis y oclusiones y la presencia de un halo hipoecoico periluminal, que lo que refleja es el edema de la pared arterial que rodea la luz del vaso y es lo conocido como signo del halo. Un poquito más adelante os especificaré un poco más las características de la ecografía y la historia asociada a su implementación para el diagnóstico. La resonancia magnética nuclear es de gran utilidad para el estudio de afectación vascular extracraneal y en especial la aorta y sus ramas principales. Además de identificar complicaciones tardías como estenosis o aneurismas, permite la detección precoz del daño vascular. Y en los últimos años, el PET nos ha permitido demostrar la presencia de arteritis en estadios precoces con la gran ventaja de poder evaluar la extensión del proceso vasculítico. Nos ha permitido detectar vasculitis en pacientes que se presentan como fiebre de origen desconocido, en formas atípicas de arteritis de células gigantes y en pacientes que se presentan como polimialgia reumática aislada. Sin embargo, esta prueba no está exenta de inconvenientes y uno de los cuales es la incapacidad para detectar las alteraciones en la luz del vaso. Y el otro gran inconveniente de esta prueba sería que por la intensa captación del cerebro tampoco es
no es capaz de evaluar las arterias temporales. Bueno, y como os he comentado, ahora os explicaré un poquillo la historia de la ecografía de la arteria temporal, porque de la mano de esta prueba de imagen han surgido las clínicas de acceso rápido o fast track, como os he comentado, ¿no? En el año 1997, el profesor Wolfgang Schmidt y sus colaboradores describieron por primera vez la importancia de la ecografía de la arteria temporal en el diagnóstico de arteritis de células gigantes, basada, pues eso, en la presencia de un engrosamiento homogéneo de la pared hipoecoico y que lo definieron como signo del halo. Aquí os traigo una imagen, ¿no? Aquí podemos ver este halo, ¿no? Alrededor del vaso. Más recientemente se ha informado que la incompresibilidad de la arteria temporal tras aplicación de presión con la sonda de ultrasonido, denominado signo de la compresión, tiene un valor predictivo positivo del 100% para el diagnóstico de la arteritis de células gigantes. Y en las últimas 2 décadas, sobre todo, pues se han desarrollado muchos estudios que han investigado la precisión diagnóstica de varios hallazgos de ultrasonido en la arteritis de células gigantes. Os voy a mencionar uno que es un poco el hito, es el que ha marcado el que se hayan desarrollado los demás, que es el estudio TABUL, que fue un estudio que evaluó la precisión diagnóstica y la rentabilidad de la ecografía y la biopsia de arteria temporal en un estudio prospectivo que tenía unos cohortes, era un cohorte multicéntrico. Entonces, la ecografía pues, debe realizarse con equipos de alta calidad, con ecografistas experimentados y de una forma oportuna. La mayoría de las máquinas modernas que tenemos ahora pueden proporcionar unas resoluciones de 0,1 milímetros y, por lo tanto, son muy sensibles para detectar el signo del halo, que se estima mide entre 0,29 y 0,42 en la arteria temporal y más de 1 milímetro en la arteria axilar. Además, esta detección del signo del halo disminuye rápidamente después del tratamiento. Se ha informado que desaparece una media de 2 a 10 semanas tras el inicio del tratamiento. Por lo tanto, la ecografía debe realizarse también lo antes posible tras el inicio de los síntomas. Y os traigo aquí uno de esos muchos estudios que se han hecho recientemente. Este en concreto se publicó en enero de 2020 en el Annals of Rheumatic Diseases. Y aquí, bueno, os enseño un poco, aquí tenemos una medición del grosor del halo, ¿no? Aquí en este caso es en la temporal, en la superficial común, aquí en la rama frontal, aquí en la rama parietal y aquí en la arteria axilar. Esto se incluyeron pacientes con arteritis de células gigantes. Aquí estas gráficas lo que han hecho fue poner las diferentes mediciones de halo que han obtenido y lo que se buscaba era la creación de un score un poco para homogeneizar criterios, ¿no? Entonces, el halo grading o puntuación del halo, ¿no? Lo graduaban de 0 a 4 en función de las mediciones de los halos, ¿no? Que encontraban las diferentes. Y luego, basado en estas graduaciones, pues lo medían en la rama frontal, en la parietal y en la superficial común y iban sumando, ¿no? En la arteria axilar, pues lo mismo. Y lo único que para no darle más importancia a la arteria temporal que a la arteria axilar, pues se consensuó que los scores obtenidos en la arteria axilar pues se habían de multiplicar por 3 para igualar, ¿no? Digamos, la importancia de los vasos. Este estudio lo que intentó fue, o lo que demostró fue que el grado de inflamación vascular medido por ecografía pues identificaba a los pacientes con alto riesgo de padecer isquemia ocular, ¿no? Definieron de punto de corte un score de halo por encima de 3 con un grado 2 y de ese punto de corte para abajo pues eran pacientes que tenían un riesgo bajo de pérdida de visión isquémica. De este estudio salió también que
con un halo score de 10 o superior, ¿no? Porque tenemos aquí que su puntaje va de 0 a 48 puntos, pues igual a 10 o superior a este punto de corte, que nos ayudaba a diagnosticar firmemente la arteritis de células gigantes en una parte sustancial de los pacientes. La arteria temporal puede verse afectada en el contexto de vasculitis necrotizantes sistémicas, como la poliarteritis nodosa o el Wegener. También está descrita su afectación en la amiloidosis y esta vasculitis debe estar incluida siempre en el diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocida y en pacientes con pérdida súbita de visión en contexto de elevación de marcadores inflamatorios, sobre todo en personas, en individuos mayores de 50 años. Bueno, y vamos ahora con la parte del tratamiento. La base del tratamiento continúa siendo los glucocorticoides, capaces de controlar rápidamente los síntomas en menos de 24 o 72 horas y evitar las complicaciones isquémicas, incluida la ceguera. La dosis inicial recomendada es de 40 a 60 miligramos diarios en una toma única matinal o bien en dosis divididas durante 3 a 4 semanas. Se ha postulado que en manifestaciones isquémicas graves se empleen un tratamiento inicial intravenoso con metilprednisolona a dosis de 1 gramo diario durante 3 días para posteriormente pasar a la prednisona oral de 60 miligramos durante esas 3-4 semanas. Estos pulsos de metilprednisolona, a pesar de que son frecuentemente utilizados, no está claramente demostrada su superioridad. Tras estas 3-4 semanas iniciales de tratamiento se inicia el proceso de disminución gradual de los corticoides. El periodo total del tratamiento es variable porque hay posibles recaídas en la enfermedad, pudiendo prolongarse durante 2 a 4 años. En los pacientes que requieren glucocorticoides de forma prolongada por frecuentes recaídas o en aquellos que presentan efectos secundarios graves, puede considerarse la asociación de un fármaco inmunosupresor, ¿no? Aquí tenemos esos inmunosupresores ensayados, han sido el metotrexato. Con el metotrexato se han publicado 3 ensayos clínicos aleatorizados que nos han dado resultados dispares. Se han realizado también estudios con bloqueantes del factor de necrosis tumoral que no han demostrado ser útiles en el manejo de esta enfermedad. Y el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la interleuquina 6, demostró que en combinación inicial con los corticoides era superior al grupo placebo en la remisión sostenida libre de esteroides. Luego hay datos con otros agentes biológicos, por ejemplo, hay una serie de 14 casos tratados con ustekinumab en artritis refractaria y con mayor relevancia hay un ensayo con abatacept y con tanta relevancia que incluso en las nuevas guías que han salido ahora de los americanos, de la CR, que datan de ahora, de este año, ya constan en sus recomendaciones. Más adelante os voy a enseñar un pantallazo de esas recomendaciones. Las antiguas recomendaciones que teníamos recomendaban que los pacientes recibiesen dosis bajas de aspirina para reducir el riesgo de complicaciones isquémicas graves. No obstante, en las nuevas guías esta recomendación ha cambiado y la antiagregación o anticoagulación ya no se recomienda de rutina, sino se reserva para los pacientes que ya por otros motivos pues tienen indicado el inicio de esa terapia. Y para terminar un poco el tratamiento, estos son pacientes que deberán recibir profilaxis para la osteoporosis, suplementos de calcio, vitamina D y en función del paciente o fármacos antirresortivos o fármacos osteoformadores. Aquí os traigo los 3 ensayos clínicos que se han llevado a cabo con el metotrexato. Solo este de aquí cumplió con su endpoint primario.
Pero, bueno, fueron realizados hace más de 20 años de estos ensayos con diseños de estudios y tamaños de las muestras diferentes que podrían explicar pues, esos resultados divergentes que han aportado. Hay que señalar también que las dosis que se han empleado aquí de metotrexato eran como máximas. Ya. ¿Sí? Vuelvo, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale. Bueno, aquí entonces os repito porque creo que se ha cortado. Aquí os traigo los 3 ensayos clínicos que se han realizado con metotrexato. De los 3 que os aporto aquí, solo este cumplió con su endpoint primario, pero hay que señalar que estos ensayos han sido realizados hace más de 20 años, que tuvieron diferencias en los diseños y en los tamaños muestrales y que eso pues, podría explicar las divergencias que aportan los resultados. A reseñar también que las dosis máximas empleadas de metotrexato eran de máximo 15 miligramos semanales, que sabemos que son dosis inferiores a las que utilizamos habitualmente en la práctica clínica. Pero a pesar de esas limitaciones, analizando datos de los pacientes de estos ensayos, un metaanálisis sí que demostró que había un riesgo reducido de una primera recaída, de una segunda recaída y que la dosis acumulada de glucocorticoides era más baja en los pacientes tratados con metotrexato versus los controles. Aquí os traigo los ensayos que se han hecho con inhibidores del TNF, con infliximab, con etanercept, con adalimumab, pero, bueno, como os he dicho, no han mostrado eficacia en el manejo de estos pacientes, ni han tenido éxito en el control de la enfermedad, ni tampoco en la reducción de los corticoides. Aquí la gran innovación que supuso en su día la terapia anti-IL-6, el estudio DIACTA, que fue un New England, lo que demostró fue la eficacia del tocilizumab en la arteritis de células gigantes como ahorrador de glucocorticoides. Y en el 2017 consiguió así la aprobación por la EMA y por la FDA de este fármaco para el tratamiento de estos pacientes. Luego se realizó una extensión de este estudio que lo que demostró fue que una proporción sustancial de pacientes tratados con tocilizumab durante un año mantuvieron la remisión sin fármacos durante los 2 años posteriores a la suspensión del fármaco. Entonces, ya para terminar el apartado de tratamiento, aquí os pongo el algoritmo de EULAR, de los europeos, que se actualizó las guías de recomendaciones en el 2018. Aquí, como veis, ellos también recomiendan en casos de alteraciones visuales pues los pulsos. Y en pacientes que se prevén que vayan a tener efectos adversos a esas dosis tan elevadas de glucocorticoides, pues recomiendan iniciar de primeras, ¿no?, asociado a esos glucocorticoides, tocilizumab o metotrexato. Definen también, es de reseñar, el tipo de recaídas que pueda tener la enfermedad, las definen como o mayor o menor y en función de esa definición pues suben la dosis de corticoides a una u otra. Vale. Y esto ya es lo más reciente que hay porque son las nuevas guías de este año, del 2021 del ACR, del American College of Rheumatology, que no son muy diferentes a las de EULAR, pero como os he... Pero como os he comentado cuando hablaba del tratamiento, ya consta aquí la utilización del abatacept para casos refractarios que no han respondido a la primera línea de tratamiento. Bueno, la pérdida visual permanente es una de las complicaciones más temidas de esta enfermedad.
ya os he comentado que las alteraciones visuales son hasta un 20% de los pacientes y la ceguera en un 10%, o sea que no es desdeñable. Las recaídas también son frecuentes, llegan a producirse en hasta un 41% de los pacientes, sobre todo en forma de cefalea, pero también como polimialgia reumática, y vienen acompañadas de elevaciones de la VSG. A pesar de la comorbilidad que tiene esta enfermedad por el uso de corticoides, por su mayor riesgo de accidente cerebrovascular, por el riesgo de desarrollar aneurismas y por las frecuentes recaídas que presentan y que requieren incrementos en las dosis de los corticoides, los diferentes estudios epidemiológicos no han demostrado que estos pacientes tengan una mayor mortalidad que la población general. Bueno, y de la mano de esa complicación que tanto nos preocupa y tan temida, pues empezaron a salir, a crearse, sobre todo en el norte de Europa, puesto que es donde las incidencias son más elevadas, pues estos circuitos de estas consultas de acceso rápido, del fast track, que acompañados del empleo del ultrasonido, de la ecografía de la arteria temporal, pues han logrado disminuir esa pérdida irreversible de la visión. Y el concepto de arteritis de células gigantes con o sin compromiso craneal, pues se añadió ahora a la definición de la enfermedad mediante el empleo de estas nuevas técnicas de imagen. Y bueno, hasta aquí un poco la parte más académica y de revisión de la enfermedad, y ahora os presento el protocolo que hemos creado, el Fast Track, y que, como os he comentado, pues está asequible para toda la OSI. ¿Por qué motivo? Pues porque también en otras especialidades se han visto que el establecimiento de circuitos de diagnóstico y de tratamiento rápidos lo que hace es evitar complicaciones a los pacientes, reducir la mortalidad y abaratar costes. Y en estos pacientes, pues bueno, intentar ponerle un stop, ¿no?, a esa pérdida, a ese deterioro visual que tanto nos preocupa. Estos pacientes pueden llegar al sistema sanitario, pues, o de la mano de neurología, pueden llegar a una consulta de atención primaria, a oftalmología, vía urgencias o a través del servicio de medicina interna, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos ayudaros a intentar realizar el diagnóstico, pues, lo más precozmente posible. El algoritmo, o sea, en un paciente que se presenta con una cefalea localizada de debut o que tiene unas anormalidades de las arterias temporales, que tiene pérdida de visión, que tiene una polimialgia reumática que no acaba de ir bien, que le hemos denominado plus, un paciente que tiene signos inflamatorios inespecíficos o claudicación mandibular y isquemia de extremidades superiores, pues aquí el protocolo recomendaría, pues, que llamaseis a nuestro busca, y entonces nosotros evaluaríamos al paciente de forma clínica y analítica y se le realizaría, pues, de la forma más precoz posible una ecografía de arteria temporal y de arteria axilar, sobre todo, pues, un poco de screening de grandes vasos con la ecografía, que es lo que se puede hacer con esta técnica. Y en función de esos hallazgos, pues bueno, tendríamos un paciente, si tiene una sospecha clínica elevada, pero la ecografía fue negativa, pues deberemos de orientarlo como o sea, la clínica manda, y seguiríamos teniendo una sospecha de vasculitis de grandes vasos, por lo tanto, la trataríamos como tal cuanto antes y valoraríamos para alcanzar nuestro diagnóstico, pues si predominaran los síntomas craneales, pues la biopsia de arteria temporal, si predominara los síntomas generales y la sospecha fuera de grande vaso, pues de una angioresonancia o un PET, ¿no? Si la ecografía es positiva, no importa la sospecha clínica que tengamos, sino que ya le ahorraríamos al paciente la biopsia de arteria temporal y ya lo podríamos etiquetar y lo podríamos diagnosticar como arteritis de células gigantes, lo tendríamos que tratar como tal y luego a criterio clínico, ¿no?, ver si habría que estudiar la afectación de grandes vasos o no para valorar la arteria torácica, ¿no?
Y en caso de que esta ecografía sea negativa y realmente la sospecha clínica fuese baja, pues habría que considerar otros diagnósticos. Esto, si son pacientes que son referidos a nuestro servicio única y exclusivamente para hacer la ecografía, luego nosotros devolveríamos al servicio que nos haya requerido esa prueba de imagen. Y ya a modo de conclusiones, la arteritis de células gigantes es la forma primaria más común de vasculitis. Su clínica incluye una combinación de síntomas generales como fiebre o anemia junto con cefalea de reciente comienzo, pérdida visual brusca y transitoria, síntomas de polimialgia reumática y claudicación mandibular. Los glucocorticoides son el tratamiento de elección. En los últimos años hemos tenido importantes avances en el uso de técnicas de imagen para el diagnóstico y para el seguimiento de estos pacientes y las consultas de acceso rápido o fast track lo que han logrado es reducir esa pérdida, ese deterioro visual, evitar complicaciones y reducir la morbimortalidad de estos pacientes. Eskerrik asko arretagatik.